caridad, ¿ok? Hablamos de órdenes militares, es decir, son órdenes masónicas militares al servicio del Vaticano. Y si estas órdenes existen, como ya en efecto lo vemos, que hoy en día tienen un gran maestre, y ese gran maestre es un cardenal, entonces, ¿cómo pudiera alguien decirme que la barbarie y los abusos que cometieron en la Edad Media en nombre de Dios nunca ocurrió, hermanos? ¿Cómo pudiera alguien negar esta historia de abusos en nombre del cristianismo por parte de estas órdenes militares católicas, cuando estas órdenes siguen existiendo hoy en día? Son tan reales que siguen teniendo un cardenal como gran maestre. Hermanos, y si en el pasado fueron violentas, ¿será que hoy en día ya no lo son? ¿Y por qué no lo serían, verdad, hermanos? ¿Por qué no lo serían? Y es que nosotros ya sabemos cómo funciona el catolicismo, porque ellos siempre quieren imponer a su Jesús solar a través de la fuerza del Estado, y usan todas estas órdenes secretas para imponerse. Y muchos de estos gobernantes no les queda de otra que hacer parte de esas órdenes secretas o ser derrocados. Es lo que pasa, hermanos. Entonces todo fue muy real y sigue siendo tan real como lo vemos hoy en día, cuando estos cardenales son los gran maestres de estas órdenes masónicas. Tal vez tú pensaste que esto eran películas de Hollywood. Tal vez tú pensaste que todo esto era un misterio, que la masonería estaba controlada por los judíos, otra de estas mentiras que propaga el Vaticano. Pero estas órdenes masónicas son controladas por el catolicismo. Además que esto aparece en Wikipedia. Han acumulado a través de la historia vastas cantidades de riqueza, porque recordemos que llegaban a una población y se apoderaban de todas las tierras y las casas de los cristianos verdaderos, al punto de que muchos de ellos tuvieron que dejarlo todo. Estos fueron los que fundaron a Estados Unidos, salieron huyendo de Europa y dejaron sus propiedades, sus riquezas, sus casas. De todo eso se apoderaron estas órdenes militares. Pues claro que son enormemente ricas. Y hoy en día esas órdenes militares son dueñas de bancos. No hablamos solo de bancos normales, sino que hablamos también de bancos centrales. Es decir, son tan ricas que son dueñas del Banco Central de cada nación, inclusive de la Reserva Federal, como lo son los dueños de ella, los Rothschild, que son caballeros de Malta. Entonces, pueden imprimir dinero libremente desde esa Reserva Federal para ellos enriquecerse fabulosamente, mientras el resto de los ciudadanos queda sumido en la pobreza todos los días, porque están trabajando, les pagan y luego van a comprar con ese dinero con el cual le han pagado y ya no les alcanza para nada. Pues obvio, hermanos, es que es un principio bastante básico y simple. Recordemos que esto lo explicó la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, quien dijo que ella qué podía hacer allá desde Argentina con la inflación, cuando desde por allá, desde un centro financiero, se oprimía un botón y se generaba una terrible inflación. Es verdad, hermanos, es la verdad a plena vista. Estas órdenes masónicas son más poderosas que los presidentes de tu nación y tienen una riqueza tan vasta que además es protegida por la Iglesia Católica a través de esas sociedades secretas, y de esa manera la van pasando de generación en generación. A nosotros no nos importaría que sean multimillonarios. El problema es por qué tienen que imponer su falso cristianismo a sangre y fuego, ¿verdad, hermanos? Pero es que ese es el contrato que ellos han firmado con el gran maestre, con el cardenal. Pues ellos usan su poder
estatal para proteger los dogmas del cristianismo, y la iglesia está pendiente de que su linaje, su dinastía, siempre esté en el poder de generación en generación. Leamos la noticia. El Papa nombra al cardenal Ghirlanda como nuevo patrón de la Orden de Malta. El Papa Francisco ha designado al cardenal Gianfranco Ghirlanda, SJ, como sucesor del cardenal Raymond Burke en el cargo de patrón de la Orden de Malta. El purpurado jesuita ha desempeñado un papel activo en la reforma de la Orden de Malta. Estas cosas realmente existen y nunca se han desintegrado y tienen poder político. Miremos en Estados Unidos, hermanos. Donald Trump está pensando en crear colegios públicos católicos. Claro, él es asesorado por quienes lo rodean para que haga eso. Algo que además es muy común en Latinoamérica. El gobierno construye un colegio y luego se lo arrienda a las monjas católicas para que lo operen y le imponen su religión a los niños de paso. Pero en Estados Unidos eso no ocurría, porque allá sí hay separación de iglesia y Estado, por lo menos hasta este momento. Pero ahora quieren imponer de nuevo allá que un colegio público por decreto sea católico y enseñe la religión católica. Y es que esto es de locos, porque quien está promoviendo eso es un señor llamado Leonard Leo, que es quien está haciendo el lobby en el gobierno de Donald Trump para impulsar esa ley que ordena al gobierno crear escuelas públicas cristianas. Y este señor Leonard Leo es caballero de Malta, hermanos, y está en Wikipedia. Tú lo puedes investigar todo lo que quieras. La verdad está a plena vista. Miremos, hermanos, cómo estas personas son constantemente promovidas en los noticieros como librepensadores, como asesores inteligentísimos, pero la realidad es que son agentes del Vaticano. Representan a la oligarquía cristiana. Es de locos, hermanos. Leamos otra noticia. Así ha titulado el diario italiano masónico Segundo, Sole 24 Ore, el artículo que les ha enviado el cardenal italiano Gianfranco Ravasi, presidente del Colegio Pontificio para la Cultura. En dicho artículo, el cardenal llama al diálogo entre la masonería y la Iglesia Católica, basados en los, según él, valores comunes de ambas instituciones, como serían el sentido de comunidad, la beneficencia, la lucha contra el materialismo o la defensa de la dignidad humana. ¡Plop! Miremos la catedral que fue construida en honor a Juan Pablo II. Podemos ver el piso masónico, podemos ver una piedra como sin esculpir, que esta es la piedra bruta de la masonería, es una piedra que representa al pueblo. También vemos los símbolos del diamante, que es un claro símbolo de la masonería. Luego vamos a la Orden de Santiago, otra de estas órdenes militares muy antiguas de la Iglesia Católica. Miremos a este teniente peruano llamado José Manuel Goyeneche. Leamos. En febrero de 1802, el rey Carlos IV le otorgó la Orden de Santiago, previas pruebas de legitimidad, cristiandad y nobleza de sus 4 primeros apellidos, siendo su padrino el marqués de Casa Palacio, miembro de la aristocracia de Potosí. Entonces, miremos cómo se nos revela que estas órdenes masónicas del catolicismo tratan de defender a estos linajes aristocráticos para que de generación en generación permanezcan en el poder. En el caso del señor José Manuel, él era militar. Nosotros podemos ver el símbolo de la Orden de Santiago, que es una daga roja en su uniforme. Su padre se llamaba Juan de Goyeneche. Inclusive hay un libro que habla sobre los Goyeneche en Perú. Y el padre tenía otro hijo llamado José Sebastián de Goyeneche, también perteneciente a la Orden de Santiago, pero que fue arzobispo de la Arquidiócesis de Lima en el Perú. Lo vemos, hermanos, es tremendo. Y bueno, y si seguimos aquí nos quedamos.
hermanos, pero como no hemos venido a condenar a nadie, sino a salvar y a llamar al arrepentimiento, porque así como ellos tienen estos linajes garantizándose a perpetuidad el poder y la riqueza, Jesús estuvo dispuesto a dejar todo su poder y su riqueza nada más para salvarte a ti y también a ellos. Y todos nosotros tenemos la oportunidad de tener la vida eterna, pero ¿qué pasa cuando nos apegamos a la riqueza? Cuando Jesús estuvo dispuesto a dejar toda la riqueza. Leamos en Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte del madero. Entonces, es una terrible ironía, hermanos, que hoy en día las personas, a través de estas órdenes masónicas, se enorgullezcan de su linaje, cuando resulta que hoy hay un intento por cambiar el ADN de todo ser humano. ¿Qué puedes tú hablar de linaje cuando pronto tu ADN va a ser cambiado y ni siquiera vas a ser un ser humano? Aquellos que han adquirido poder y riqueza a través de su ADN, pronto van a ver ese ADN transmutado. Miremos la cantidad de portadas que la revista Times tiene sobre la modificación genética, hermanos. Y eso me recuerda al anuncio de Donald Trump de su proyecto psíquico Stargate, donde se pretende vincular el ADN del ser humano a una cuenta bancaria. Y es que de esta manera el Stargate se convierte realmente en un portal directo al lago de fuego, más que un portal a la modificación genética. Ese Stargate también representa esas decisiones que toma cada ser humano en su vida diaria, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros no somos mejores que los masones o peores que ellos, pero todos los seres humanos abren un portal a la bendición o a la maldición. Aquel que guarda la ley de Dios abre un portal a la bendición. Es una persona rodeada de ángeles de Dios. Pero aquel que viola la ley de Dios abre un portal a la maldición. Es una persona rodeada de ángeles caídos. Y cada quien abre ese portal, ese Stargate. Y entonces cada quien tiene que lidiar con las desgracias o las bendiciones que le correspondan, según si ha violado la ley de Dios o si la ha guardado. Porque si tú guardas la ley de Dios, la promesa de Dios es que te vendrán bendiciones. Leamos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hermanos, miremos que este pasaje nos dice que las bendiciones nos alcanzarán. Ni siquiera dice que tú tendrás que esforzarte como mucho, sino que te alcanzarán esas bendiciones. Pero la principal bendición es obtener la vida eterna. Pero cuando tú guardas la ley de Dios, estás rodeado del amor de Dios. Entonces tú te sientes bien, te sientes optimista, te sientes en paz, en tranquilidad, tienes fe, porque el amor de Dios está sobre ti. Sientes, aunque no lo puedes ver, que los ángeles de Dios te cuidan. Leamos en Daniel